Pues fíjese usted, resulta que en una mañanera, una más, al presidente se le cuestionó sobre una investigación de Mexicanos contra la Corrupción que establecía que hay toda una red de influencia y corrupción en torno a los hijos del presidente. ¿Y qué respondió el presidente? Furibundo, ya sabe cómo se pone cuando no tiene una respuesta clara a las cosas. Pues furibundo dijo que no, que en todo caso 100 millones, que es lo que se le está diciendo que hasta el momento se ha podido comprobar, que 100 millones no es mucho, que ellos no son como antes, que mejor los medios hablemos y los opinadores hablemos de cómo antes se robaba mucho más de 100 millones, como si la sola respuesta que antes se robaba más fuera suficiente para justificar que ahora hay una red de influencia y corrupción en los hijos del presidente López Obrador, pero es poquito, dice él. ¿Se acuerda usted incluso de este presidente municipal que en su campaña decía que él sí robaba, pero robaba poquito y por eso pedía que lo reeligieran? Bueno, esto es como la versión 2.5 de ese dicho. Ellos roban, pero roban poquito. Dice, 100 millones no es mucho. A ver, vamos a ver, ¿de qué se trata esto? Se trata de fundamentalmente una serie de pruebas que no ha desmentido la Presidencia de la República e incluso llegó a decir que solo estaban hablando de 100 millones, como si eso lo ganáramos usted y yo cualquier día, y que eso es cualquier cosa, que no hagamos un escándalo. Bueno, se trata de empresas que han recibido contratos del gobierno federal en las que están claramente vinculados los hijos del presidente. Si bien no son socios de las empresas, sí sus amigos más cercanos son los que están al frente de estas empresas. Mire, un dato, 3 de estas principales empresas fueron en distintos momentos dadas de alta, fueron configuradas en Culiacán, Sinaloa. Dato interesante. Y las 3 comparten el mismo domicilio fiscal y oficinas en la colonia Condesa en la Ciudad de México. Por cierto, un domicilio en el que el propio hijo del presidente, Andrés, ha dicho que ahí es su oficina y ha dejado en algunos documentos que esa es su oficina y que ahí se le puede mandar correspondencia. Hasta ahí dirías, bueno, pues hicieron unas empresas y ya. Bueno, pero es que resulta que de estos 100 millones, absolutamente todos los contratos en el gobierno han sido declarados como de asignación directa. Es decir, no han ganado un solo concurso, ha bastado la voz del hijo para que le den importantes contratos, incluso contratos que tienen que ver con el extinto aeropuerto internacional. ¿Se acuerda? Ese que canceló el presidente aún antes de tomar posesión porque era un nido de corrupción, pues lo canceló, no dio más explicaciones, ahora también es un nido de corrupción, pero a favor de sus hijos. Vamos, los hijos del presidente cada vez está más claro, empiezan a ser el talón de Aquiles de esta cuarta transformación o esta supuesta cuarta transformación, porque pegan en la línea de flotación donde más le duele al presidente Obrador. Él ha dicho una y otra vez que no son iguales, que no los consideren como los de antes, que ellos no roban, no traicionan, no mienten. Bueno, pero ¿qué cree? Todo esto es no más que una frase hueca, porque cada vez queda más al descubierto que el presidente tiene que meter las manos por sus hijos. A esto, súmele usted, ¿se acuerda del escándalo de que esta empresa de chocolates que tienen los 2 hijos mayores del presidente en sociedad es beneficiaria, y nunca se dijo otra cosa, se dijo que es beneficiaria del programa Sembrando Vida, que así es como ellos obtienen el cacao barato? Bueno, en torno a los hijos del presidente López Obrador va a haber, sin lugar a dudas, un escándalo que tiene que ver con justamente el tema de corrupción. No somos como antes, dice el presidente, y se hace un silencio, porque 100 millones, dice, es muy poquito comparado con lo que antes robaban las familias presidenciales. ¿Cómo vamos a justificar eso frente a las nuevas generaciones? Esa es una historia que todavía está por escribirse.